El anciano entró solo al juzgado. Sin abogado, sin corbata, sin nadie a su lado. Solo él, una carpeta de papeles y el peso de una pelea que nunca pidió. El juez apenas levantó la vista. El abogado contrario ni siquiera intentó ocultar su sonrisa. Para todos en la sala, él era simplemente otro veterano confundido que intentaba desafiar al sistema con nada más que manos temblorosas y recuerdos descoloridos. El caso ya estaba perdido hasta que se abrieron las puertas de la sala del tribunal. Un hombre vestido de militar entró, con medallas brillantes, postura rígida y la mirada fija al frente. No esperó a que lo llamaran. Pasó junto al alguacil, se dirigió directamente al estrado y dijo con calma: «Voy a testificar en nombre del sargento Whitaker». Todo se detuvo. El juez se quedó congelado a mitad de la frase. El abogado se sentó sin decir palabra, y por primera vez en esa sala. El veterano no estaba solo. Bienvenidos a las historias humanas. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad del mundo estás viendo esta historia hoy? Y si crees que historias como esta merecen ser contadas, suscríbete y únete a la creciente comunidad que se niega a permitir que estas voces sean olvidadas. Ahora, comencemos. Era una mañana de martes, gris y húmeda. La sala 4B olía ligeramente a papel y a café rancio. A las 9:02 de la mañana, el alguacil llamó al siguiente caso. La gente apenas giró la cabeza cuando se leyó en voz alta el nombre de Robert Whitaker. Solo otro caso. Otro senior con papeles en sus manos y una mirada de cansancio en su rostro. El hombre que se levantó del banco de madera no parecía una amenaza. En realidad no parecía nada, solo cansado. 81 años, moviéndose lento pero seguro, agarrando una carpeta manila como si contuviera los últimos pedazos de su dignidad. Su abrigo era demasiado grande. Sus zapatos estaban lustrados pero viejos. Ningún abogado a su lado. No hay familia en la última fila, solo él. El secretario del tribunal levantó una ceja cuando dio un paso adelante solo. ¿Tiene usted representación hoy, señor Whitaker? Se aclaró la garganta. No, señora. Hablaré por mí mismo. El juez, un hombre demasiado confiado, con gafas de montura de acero y poca paciencia, apenas lo miró. La autorrepresentación no es aconsejable, afirmó rotundamente. Se trata de un caso complejo que involucra disputas sobre códigos administrativos y beneficios. Robert no se inmutó. Sí, su señoría. He estudiado el expediente. El concejal contrario, un joven abogado del gobierno con un traje impecable y una boca entrenada para hablar por encima de la gente, se puso de pie con una leve sonrisa. Su señoría, el departamento sostiene que el reclamo del señor Whitaker no tiene mérito legal. Su apelación ya ha sido denegada 2 veces y su elegibilidad expiró en 2004. Esta audiencia es procesal. Su tono era suave, pero no había posibilidad de confundir la condescendencia. No se trataba solo del caso. Se trataba de cómo era Robert, un anciano aferrado a viejas ideas, perdiendo el tiempo en un sistema creado para desgastar a la gente hasta que se rindiera. Robert se giró ligeramente, no para dirigirse al abogado, sino para mirar al juez. Con el debido respeto, señoría, serví en Vietnam. Cuando regresé a casa me dijeron que mi cobertura médica estaría garantizada de por vida. Lo pusieron por escrito. El juez levantó una mano. Señor Whitaker, responderemos a su declaración en breve, pero este tribunal debe cumplir el Estatuto Federal, no las promesas hechas hace 50 años. Él asintió lentamente. Comprendido. En la galería nadie reaccionó. No había ningún familiar detrás de él que le apretara el hombro. No había ninguna cámara de noticias para registrar el momento. Solo filas de desconocidos mirando sus teléfonos, hojeando documentos, esperando que llamen al siguiente nombre. El sistema no lo odiaba. Simplemente no le importó. Y aún así, Robert permaneció allí firme como una piedra, preparado para defenderse. No por orgullo, sino porque ya no quedaba nadie que lo hiciera por él.
Lo que él no sabía, lo que nadie en esa habitación podría haber imaginado, era que alguien había estado observando. Alguien que debió su vida a una decisión que Robert tomó hace mucho tiempo en una jungla que la corte ya había olvidado. Y aquel hombre ya estaba en camino. La audiencia se prolongó con silenciosa crueldad. Robert estaba solo en el centro de todo, obligado a explicar línea por línea una política de beneficios que había cambiado 5 veces desde la última vez que la entendió. El abogado del gobierno recitó códigos legales y exenciones como si fueran balas, confiado en que el hombre que tenía delante ni siquiera sabría dónde apuntar. El juez, todavía educado, ofreció el tipo de cortesía ensayada que enmascara la impaciencia. Cada vez que Robert abría su carpeta para consultar una página, el abogado contrario suspiraba audiblemente, sacudiendo la cabeza como si todo esto fuera una pérdida de tiempo precioso. Señor Whitaker, dijo el juez en un momento dado, usted presenta cartas de la década de 1980 como prueba de la cobertura actual. Este tribunal no puede validar documentos anteriores a la reforma política más reciente. Robert respondió sin enojo. Entiendo, señoría, pero fue firmado por el coronel Thomas Avery. Supervisó las operaciones de VA para el regreso de PS. Su palabra significaba algo. El abogado sonrió. El coronel Avery falleció en 2002. El señor Whitaker. El silencio que siguió lo dijo todo. El juez se movió en su asiento. El alguacil miró hacia otro lado. La taquígrafa judicial hizo una pausa en su escritura y Robert bajó la mirada, sabiendo muy bien que el hombre que una vez le había estrechado la mano en uniforme ahora era solo una nota al pie en un sistema que hacía tiempo que había avanzado. Luego el juez se reclinó y se ajustó las gafas. A menos que tenga alguna documentación nueva, estoy dispuesto a emitir una resolución. Robert abrió su carpeta una última vez. Dentro había una fotografía descolorida, apenas en color, de 3 soldados de pie cerca de un helicóptero destrozado en Vietnam. Uno de ellos era Robert. Otro era un joven con metralla en el brazo, que era sostenido por los demás. Ese hombre, dijo Robert en voz baja, señalando la figura herida. Lo logró porque mantuvimos ese perímetro. Nunca pedí agradecimientos, solo la cobertura que prometieron. Nada más. El abogado rió suavemente, casi en voz baja. Las fotografías y las historias no son pruebas legales, señor Whitaker. Y ahí fue cuando se abrieron las puertas. No con una explosión, no con dramatismo, solo con un golpe limpio y sólido cuando un hombre con uniforme de gala entró en la habitación, los metales captando la luz, una carpeta debajo del brazo y ojos que ardían con autoridad. El Baoif se movió instintivamente, pero el hombre no esperó. Caminó directamente hacia el frente sin dudarlo. Permiso para acercarse al banquillo, dijo con voz tranquila pero firme. El juez parpadeó, sorprendido. Identifíquese, señor. El hombre se giró hacia la sala del tribunal. Mayor General Anthony Westbrook, Ejército de los Estados Unidos, retirado. Su voz resonó, controlado, innegable. Estoy aquí para hablar en nombre de Robert Whitaker. Toda la habitación se quedó congelada. El abogado contrario se sentó atónito. El juez se inclinó hacia adelante y la tensión en su postura pasó del aburrimiento a la alerta. Incluso el taquígrafo judicial dejó de escribir. Serví bajo el mando del sargento Whitaker, continuó el general. Me rescató de un derrumbe perimetral durante la operación Colmillo de Hierro. 2 de nosotros sobrevivimos gracias a él. Pasé los siguientes 30 años en servicio porque él lo hizo posible. He presentado una declaración jurada al departamento 3 veces sobre su elegibilidad. Nadie respondió. Entonces, estoy respondiendo en persona. Colocó la carpeta sobre el banco, la abrió y le entregó al juez una declaración firmada, un registro militar oficial y una carta de recomendación fechada en 1971. Luego se volvió hacia Robert. Nunca debiste haber tenido que luchar esta batalla solo. Las manos de Robert temblaban mientras se agarraba al borde del podio. La habitación estaba en completo silencio.
El juez respiró profundamente. Necesitaremos un receso para revisar estos documentos, pero el general meneó la cabeza una vez. Con todo respeto, señor, el momento de la revisión fue hace 10 años. Es hora de tomar una resolución. Y en ese momento, la sala del tribunal entendió algo que no era necesario decir. Esto no fue solo una audiencia. Fue un ajuste de cuentas. Un momento en el que un hombre que el mundo había ignorado silenciosamente fue visto nuevamente. No porque él lo exigió, sino porque otro hombre lo recordó. El juez pidió un breve receso, pero nadie abandonó su asiento. La sala del tribunal se había movido. El aire se sentía más pesado, no tenso, sino reverente, como si todos sintieran que lo que estaba a punto de decirse tenía más peso que cualquier estatuto legal. Cuando regresaron, el general prestó juramento y tomó posesión del cargo. Él no se inquietaba. No se aclaró la garganta. Él simplemente miraba hacia adelante, como si estuviera dando un informe al mando. Conocí al sargento Whitaker en febrero de 1970. Estábamos destinados en Loc, Vietnam. Yo tenía 22 años. Sabía, era arrogante y creía saber algo sobre la guerra. No lo hice. No hasta la emboscada. Hizo una pausa. La sala del tribunal quedó en silencio. Nuestro helicóptero cayó en territorio enemigo. En cuestión de minutos, estábamos rodeados. La mitad del equipo estaba muerto en el primer intercambio. Recibí metralla en el hombro y me desplomé detrás de un tronco. Vi movimiento. Pensé que era el enemigo. Resultó ser él. Él asintió con la cabeza hacia Robert, sentado en la esquina, inmóvil. Estaba sangrando, cojeando, sin munición, pero todavía arrastrándose hacia mí, arrastrando a otro soldado detrás de él. Ahora miró al juez. No solo me salvó la vida. Se quedó conmigo durante 2 días, escondiéndonos bajo la maleza y dándome agua a través de una cantimplora rota. Cuando llegó el helicóptero de evacuación, se negó a subir hasta que todos los demás hombres fueran rescatados. Por eso ahora camina con bastón. Metralla. Nunca lo lograron. Sacó un documento de la carpeta. Esta es su mención de estrella de plata firmada por el general M.C. Norton. Estuve allí cuando se presentó. Él no quería una ceremonia, dijo, y cito, simplemente hice lo que cualquier otra persona habría hecho. Se oyeron exhalaciones silenciosas desde la galería. Uno de los pasantes más jóvenes detrás del abogado del gobierno dejó de escribir. El general Westbrook continuó. Cuando regresamos a Estados Unidos, revisé su expediente. Le prometieron cobertura médica de por vida. El Departamento de Asuntos de Veteranos, VA, hizo esa promesa verbalmente y por escrito. Presenté testimonio respaldando su reclamación después de que sus beneficios fueran cancelados injustamente en 2004 2 veces. Recibí cartas modelo como respuesta. Por eso estoy aquí hoy, porque si este sistema no cumple su palabra, tal vez cumpla con un testigo. Miró a Robert y su voz se suavizó lo justo. No deberías estar sentado aquí dando explicaciones. Esta sala debería estar de pie por ti. Robert no habló. No lo necesitaba. Sus ojos, vidriosos, fijos en el suelo, hablaban por él. Ni orgullo ni satisfacción, solo un agotamiento silencioso. El tipo de fatiga que solo conoce un hombre que ha luchado toda su vida. El juez se ajustó las gafas, volvió a revisar los documentos y se reclinó en su silla. Por primera vez esa mañana, parecía inseguro. No sobre la ley, sino sobre sí mismo, sobre en que se había convertido esta sala. El abogado del gobierno se puso de pie, sin saber si responder. El juez levantó una mano para detenerlo. A menos que desee interrogar al general, creo que ya hemos escuchado suficiente. El abogado se sentó, y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier cosa dicha ese día. El juez pidió orden, pero la sala ya se había silenciado. Incluso el faraón se irguió un poco, como si la presencia del general Westbrook hubiera recalibrado el ambiente.
Lo que había comenzado como una audiencia burocrática se había convertido en algo completamente distinto. Todos lo percibían. El juez Morrison se aclaró la garganta y ajustó sus notas, pero el ritmo habitual de la autoridad legal no estaba presente. En cambio, miró a Robert Whitaker como si lo viera por primera vez. Este tribunal ha revisado la nueva documentación presentada por el general Westbrook, dijo. Y aunque parte de ella es anterior al marco normativo actual, en opinión de este tribunal, denegar la elegibilidad del señor Whitaker constituiría no solo un fallo técnico, sino moral. Hizo una pausa. A la luz del testimonio jurado, los registros de elogios y los claros patrones de negligencia administrativa, por la presente. Fallo a favor del señor Whitaker. La restauración completa de los beneficios médicos militares se aplicará retroactivamente a la fecha de la terminación original. Todos los costos incurridos durante los últimos 19 años relacionados con estos servicios serán reembolsados por el Departamento de Asuntos de Veteranos. Una respiración atónita recorrió la sala como una ola. Robert no se movió. Sus manos descansaban sobre la carpeta que aún apretaba contra su pecho. No sonrió. No lloró. Simplemente cerró los ojos por un momento, como si permitiera que sus hombros se relajaran después de décadas. El juez no había terminado. Además, continuó, mirando al abogado del departamento. Este tribunal recomienda una revisión interna inmediata de todos los casos que involucran a veteranos mayores de 75 años a quienes se les ha denegado la cobertura debido a la reinterpretación administrativa de los acuerdos originales. El abogado no habló. Su rostro estaba pétreo, pero algo en la sala había cambiado. El sistema, tan a menudo inamovible, había dado un paso atrás, y eso solo era algo que nadie esperaba. Cuando terminó la audiencia, nadie salió corriendo. Los periodistas que habían llegado a mitad de la sesión se quedaron quietos, con sus cuadernos medio levantada. Una de ellas bajó la cámara de su teléfono y simplemente susurró, «¿De verdad pasó eso?». Robert empezó a levantarse, pero el general Westbrook ya estaba a su lado. No lo ayudó como quien lo cuida. Simplemente le ofreció el brazo como lo haría un compañero soldado, un hombre que una vez le debió la vida a otro, devolviendo el gesto con silenciosa simetría. Mientras caminaban hacia el fondo de la sala, la galería comenzó a ponerse de pie. Primero un hombre al fondo, luego otro, luego todos. Sin aplausos, sin vítores, solo el sonido de las sillas raspando suavemente contra el suelo mientras la gente se ponía de pie fila por fila hasta que la sala quedó en silencio y en posición vertical. El mismo hombre al que apenas había notado hacía una hora ahora caminaba por un barrio con respeto, no por lo que había dicho, sino por quien siempre había sido. Afuera, el aire era fresco y brillante. Robert levantó la vista un momento, entrecerrando los ojos hacia el cielo como si no le fuera familiar. No dijo mucho, solo se inclinó hacia el general y murmuró, «No pensé que todavía. A esta edad ya no hay que luchar». Westbrook sonrió, «Ya no tienes que hacerlo, sargento. Los tenemos a todos a salvo». Y tras ellos, en aquel juzgado, algo persistía. No era victoria, ni redención, sino verdad. 3 días después, Robert Whitaker regresó a casa. No a confeti, ni a un desfile, sino a un silencio, el que le gustaba. Su casa no había cambiado. Pequeña, de 2 habitaciones, una de ellas sin usar desde que su esposa falleció 15 años antes. La puerta seguía chirriando. El porche seguía inclinado. El viento seguía cortando la pared lateral en invierno. Pero por primera vez en años, no parecía un simple lugar para esperar el fin. Se sentía de nuevo merecido. Esa mañana, llegó una carta del Departamento de Asuntos de Veteranos por Express Courier. Dentro, un reconocimiento formal de error, la restitución completa de sus beneficios y una disculpa firmada por el director regional. La leyó una vez y luego la guardó en un cajón. No necesitaba una confirmación con tinta. Había conseguido algo mejor.
Una habitación llena de desconocidos que se habían puesto de pie sin que nadie se lo dijera. Lo siguiente. Una semana después, 3 jóvenes de la organización VFW local se presentaron sin avisar para pintar su porche. No pidieron las gracias. Dijeron que un amigo de un amigo había mencionado la audiencia. Uno de ellos le entregó a Robert un termo y dijo: «Nuestro comandante nos dijo que esto era algo que debíamos haber hecho hace tiempo». No hablaron mucho mientras trabajaban. Les ofreció el almuerzo y lo aceptaron. Ese era el verdadero honor. En el pueblo, la gente que antes apenas lo reconocía ahora le hacía un gesto silencioso con la cabeza en la farmacia, el banco, el restaurante. Nada de ruido, nada forzado, solo un cambio de postura. Reconocimiento. Una tarde, un profesor del instituto pasó con 5 alumnos que habían escrito cartas para un proyecto de educación cívica. Robert no dijo mucho mientras las leían en voz alta, pero cuando se fueron, dejó las páginas en su mesa durante una semana, releyendo la que terminaba con: «Gracias por enseñarnos a hablar cuando nadie escucha». El general Westbrook llamó 2 veces y luego visitó una vez. Él trajo puros. No hablaron del caso. Hablaron de tortas de arroz, del olor a diésel impregnado en las botas, de amigos cuyos nombres no aparecieron en los carteles de la calle. Ellos no lloraron. Pero cuando Westbrook se fue, Robert se quedó parado un poco más de lo habitual al borde de la entrada de su casa, viendo cómo las luces traseras desaparecían como el recuerdo mismo, desvaneciéndose nuevamente en la niebla. Un domingo por la mañana, Robert estaba sentado en su porche con la vieja radio sintonizada en jazz de Big Band, tomando café en una taza desportillada en la que todavía se veía apenas el emblema del Cuerpo de Marines. La misma taza que había llevado consigo a través de 2 estados y 5 décadas. El cielo estaba brillante, pero el viento era cortante. Al otro lado de la calle, un niño pateó una pelota que rodó hasta su patio. Cuando corrió a buscarlo, se detuvo. «¿Eres el chico de la corte?» Robert sonrió débilmente. «Sí, lo soy». El niño vaciló. ¿Fue aterrador? Robert se inclinó hacia adelante. «No es tan aterrador como no ir». El chico asintió como si eso tuviera sentido, aunque todavía no lo comprendiera del todo. Luego corrió de regreso a casa. Esa noche, Robert volvió a colocar la bandera doblada en su caja de madera, limpió el polvo del vidrio y la colocó nuevamente en el estante sobre la chimenea. Él no encendió ningún fuego. No necesitaba calor. Necesitaba espacio para sentir lo que no se había permitido durante años. Descanso, no supervivencia, no defensa, descanso. Y en algún lugar lejano, en otro tribunal, otro anciano con manos temblorosas entraba en una habitación con una carpeta en la mano. Pero esta vez, alguien estaba mirando. Un empleado miró 2 veces. Un juez hizo una pausa antes de interrumpir. Un sistema, por defectuoso que fuera, se tambaleó porque un hombre se quedó solo y se negó a sentarse. Él no había gritado. Él no había amenazado. Simplemente entró sin nada y salió habiendo recordado a todos lo que significa servir. Y tal vez esa sea la verdadera batalla que todavía libran algunos veteranos. No con armas, sino con sistemas de silencio y el borrado lento de todo lo que daban. Si esta historia te resonó, quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la justicia llegó demasiado tarde o justo a tiempo? Y si crees que historias como esta necesitan ser escuchadas, no te vayas sin pulsar el botón de suscripción. Cada vez que lo haces, nos ayudas a dar voz a aquellos que han sido olvidados durante demasiado tiempo. Estas son historias humanas y les agradecemos por apoyarnos. Hasta la próxima, recuerda que a veces una sola voz realmente puede cambiar el mundo.